¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. ¿Qué es la soberanía hoy, ahora? No es solamente la defensa del territorio nacional no. Lo que las maestras le cuentan a los chicos en la escuela, no. Soberanía es tener todas las noches, todos los días, en tu casa, las 4 comidas que hacen falta, para todos en tu casa. Eso es soberanía. Si vos no tenés las 4 comidas en tu casa todos los días del mes, no tenés soberanía. No hay soberanía. Eso se llama soberanía alimentaria. Y en un país productor de alimento, como es la Argentina, no puede haber un solo chico con hambre. Entonces, soberanía, cuando decimos vamos a defender la soberanía, es defender la mesa de los argentinos, las mesas de los formoseños. En todas las mesas de los argentinos y en todas las mesas de los formoseños tiene que haber comida. Porque este país produce comida para todos los argentinos, mucho más, se exporta. Así que, primero el pueblo, primero la gente, primero la patria. Entonces, primero la mesa de los argentinos, soberanía alimentaria. Soberanía es tener un sueldo que vos llegués a fin de mes, pagando todas tus cuentas y comiendo. Si vos no llegás a fin de mes, porque tu sueldo no te permite llegar a fin de mes, no tenés soberanía. No hay soberanía. Los trabajadores no tienen soberanía, porque no llegan a fin de mes. Eso es soberanía.
Defender la soberanía es defender el salario de los trabajadores. Ahora, ¿por qué ese trabajador está cobrando lo que está cobrando que no llega a tener la soberanía monetaria de su propia casa, de sus propios ingresos? Porque la guita va a parar a pagar el Tesoro norteamericano y el Fondo Monetario Internacional. Entonces vos que sos trabajador municipal y no llegás a un salario de dignidad, de soberanía alimentaria, y me estás viendo, tanto en capital como en el interior, esa plata que no te llega no es porque el intendente no te quiere pagar, más allá de los intendentes que tengamos. No es que el gobernador de Infrano no quiere que vos tengas un buen sueldo. Es porque cuando Milei te dice no hay plata, es no hay plata para vos. Hay plata para pagarle al Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica y al Fondo Monetario Internacional, que estamos endeudados hasta las pelotas. Entonces, mientras se pague eso, nosotros no vamos a tener soberanía monetaria. Los trabajadores, vos y yo, no vamos a tener soberanía. Soberanía es tener un sueldo digno. Soberanía es que vos, que estás pensando en casarte, en tener hijos, o ya los tenés, en tener tu vivienda propia. Y no andar alquilando, porque encima que no te alcanza el sueldo, tenés que pagar el alquiler. Entonces, soberanía es poder tener acceso a la vivienda. No como nos pasa en Formosa, que tenemos las viviendas casi por terminar, todas paralizadas. ¿Por qué? Porque no hay plata, dice Milei. Cuando hay soberanía, hay dinero para construir vivienda. Cuando la patria es soberana, se construye vivienda para que ustedes, yo, todos tengamos viviendas dignas. Porque ese es el deber de un Estado, construir vivienda para su pueblo. Pero cuando ese Estado decide que todo el dinero es para pagar la usura, la fuga, no hay para los trabajadores, no se construye, no le importa a los trabajadores, le importa más el Fondo Monetario Internacional, le importa más los Estados Unidos que su propio pueblo. Entonces no hay recursos para construir viviendas. Cuando hubo gobiernos soberanistas populares, se construyeron viviendas. Se dejaron de construir las viviendas, se paralizaron cuando hubo gobiernos entreguistas, fíjate vos, Macri y Milei, paralizaron las obras. No hay soberanía. Cuando no tenés un techo, no hay soberanía. Defender la soberanía es defender que todos tengamos techo. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos pidiendo comida, estamos pidiendo un sueldo digno y un techo. No estamos pidiendo vivir en Disneylandia. Estamos pidiendo lo mínimo que se le puede dar a un ciudadano de un pueblo como es la Argentina. Y el tema de los alquileres es la especulación que hacen los dueños de los alquileres. Acá en Formosa y en el país, los grandes grupos financieros y los narcos hacen edificios gigantescos como vemos acá en Asunción. Edificios enormes, lujosos. ¿Por qué? Porque por un lado aprietan al gobierno para que no hagan viviendas, entonces vos te ves obligado a salir a alquilar. Y tenés que alquilar el precio que te dan, si no dormir a la calle. Entonces negocio para los narcos que lavan su dinero en edificios, en torres así, tipo gemelas, y para los Elstein, googleá, BlackRock, todos esos son los dueños de todos los edificios. Vos sabés que en Capital Federal la inmensa mayoría de las personas, de las familias, viven en alquiler, no tienen, como nosotros en Formosa, viviendas propias, hechas por el Estado, no, viven en alquiler. Y por eso hay tanta gente en la calle, porque no pueden pagar el alquiler. Bueno,
porque es la especulación de los fondos buitre más los narcos los que manejan todas las empresas constructoras y desarrolladoras urbanísticas en las grandes ciudades. Defender la soberanía es asegurar que todos los argentinos, todas las familias argentinas tengan vivienda. Soberanía en tu barrio. No puede haber soberanía en tu barrio si alguien en tu barrio está vendiendo droga. Si hay alguien vendiendo droga en tu barrio, ese barrio no es soberano. Es un territorio ocupado por soldaditos que trabajan para los narcos. Entonces, si vos estás en un barrio y hay una casa, una vivienda, que en lugar de estar siendo ocupada por una familia para el buen vivir, está siendo ocupada para vender droga, ahí no hay soberanía. Defender la soberanía es la lucha contra el narco en todos los barrios. Un barrio donde no hay narcomenudeo, es un barrio soberano. Veamos cuántos barrios soberanos tenemos. Soberanía es que los vecinos en las próximas elecciones puedan votar, puedan elegir al mejor vecino para ser concejal. Y no al que te manda el partido, el que te manda la chequera, el del que pone más plata. No. ¿Quién puede defender a los vecinos que el mejor vecino o la mejor vecina del barrio? Eso se llama soberanía popular. Entonces, defender la soberanía en un día como hoy es defender la soberanía popular. Queremos que los vecinos estén bien representados, pero no por políticos que buscan carguitos, sino por dirigentes vecinales que saben y conocen los problemas de los vecinos y son elegidos por los propios vecinos. Para eso necesitamos una nueva institucionalidad. 4 poderes, no 3. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, necesitamos el cuarto poder, el poder popular, el poder de los vecinos. Nuevas instituciones, para eso hay que ir por las cartas orgánicas de las municipalidades. Las municipalidades de Formosa no tienen carta orgánica. Y ahí podemos instrumentar un cuarto poder para que los vecinos puedan participar y sean soberanos. Se respete la soberanía popular, se respete la soberanía vecinal. Para que el pueblo sea soberano. No que tenga que ir detrás de alguien, sino que ese alguien tenga que rendirle cuenta al pueblo. Y no al revés. Hay que dar vuelta a la tortilla para defender la soberanía. Soberanía es darle valor agregado a la producción. Tenés zapallo, hace zapallo más dulce el zapallo. Soberanía es darle valor agregado a nuestras riquezas naturales. Eso es soberanía. No mandar el litio que se lo lleven afuera. Es fabricar la batería de litio acá, dándole trabajo a los nuestros. Pero no. Ellos vienen de afuera, del extranjero, a llevarse todo, y ese todo allá va a producir a Estados Unidos fábricas de litio, fábricas de baterías en Estados Unidos, cuando se podía producir acá y nosotros vender la batería a Estados Unidos. Eso es soberanía, eso es defender la soberanía. Hay que darle contenido a un día como hoy, que es defender la soberanía. Soberanía es tener una jubilación digna, que te alcance para la comida, el techo y los remedios. Y no que aquel que se jubiló sea una carga para la familia que él mismo formó. Soberanía es una jubilación digna. Soberanía es tener nuestros remedios, acceso a los remedios, sin depender de nadie. Eso es soberanía, eso es ser soberano. Pensá vos en tu jubilación o en tu pensión si realmente sos soberano. Defender la soberanía es defender eso. Luchar para recuperar una jubilación digna. Soberanía es patria, es patria.
Sin soberanía no hay patria, y sin patria no hay nada, muchachos. No hay nada. Hay hambre, miseria, exclusión, la pelea entre nosotros, eso nomás. Y no nos merecemos eso. Las calles son de tierra y de barro, y no se asfalta más. ¿Por qué no se asfalta más? ¿Por qué hubo un boom de asfalto en Formosa y se empezó a asfaltar todo y ahora ya no se asfalta más? Porque había un gobierno soberanista, un gobierno que defendía la soberanía económica. Y entonces había dinero dentro de la patria para asfaltar en Formosa y en todas las provincias de la Argentina. Hoy no te pueden asfaltar las calles, porque no hay plata, como dice Milei, toda la plata para afuera. Para ellos, para el circuito de lo que se llama bicicleta financiera. Entonces no hay plata, los municipios no tienen con qué. Ahí tienen el Colorado. El Colorado fue una de las ciudades del interior de mayor crecimiento en asfalto. ¿Cuándo? No ahora. Hoy no puede asfaltar. Pero cuando hubo un gobierno nacional de tinte soberanista, bueno, había dinero adentro de nuestra patria para asfaltar las calles del Colorado. ¿Cómo se asfaltó? Tenemos que salir de las calles de tierra y barro, pero hay que identificar bien que no es que el intendente de tu localidad o de acá, de capital, no quiere asfaltar. Si ellos quieren ganar elecciones, tienen que hacer obras, servicios, pero no tienen con qué. Porque no hay plata, te dice Milei. Mentira, en uno de los países más ricos del mundo, ¿cómo no va a haber plata? En este país sin soberanía solo hay muertes y enfermedades que se podían prevenir. Han vuelto muertes y enfermedades que eran previsibles. No se está cumpliendo el calendario de vacunas para los chicos. Es más, hay una campaña antivacuna, una locura. Eso es ir contra la soberanía. En un país soberano eso no pasa. Y Argentina es un país tan grande, tan hermoso, que es intolerable que esté pasando esto. Esto debe ser declarado intolerable, no tolerable, intolerable. Hoy es el Día de la Soberanía. Y en el tema de la soberanía, en Formosa, el domingo que viene, este domingo no, el próximo, este periodista ha convocado a un encuentro internacional, nacional por la soberanía. Ahí lo tenés. 30 de noviembre, Formosa en defensa de la soberanía. Te invita a un encuentro, Alejandro Krivitsky te invita a un encuentro provincial, nacional e internacional, porque sin soberanía no hay patria. Es todo lo que yo te venía diciendo. Si no tenemos soberanía, no hay patria. Sin soberanía, por más que tengamos un modelo formoseño que sea exitoso, si cae la Argentina, caemos todos. No podemos salvar, nadie se salva solo. Bueno, en forma online, si querés, podés participar y en forma presencial también de este encuentro, donde va a haber referentes internacionales que ya te voy a mostrar. Desde México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, España, Rusia, Burkina Faso de África, recibimos la solidaridad y el apoyo internacional a este lanzamiento del movimiento soberanista argentino que nace desde Formosa y se extiende por toda la patria. Este domingo 30, acá, desde Formosa, ya están adhiriendo organizaciones políticas y sociales que se han sumado a esta convocatoria que hice de defender la soberanía. La soberanía es defender, como te digo, defender la jubilación, defender el salario, defender el barrio, dar la batalla. No nos podemos quedar de brazos cruzados. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Yo no me puedo quedar como periodista relatando el espanto de la entrega nacional. Tengo que hacer algo. Si no, me quedo hablando nomás, analizando nomás.
Y uno mira y dice, bueno, ¿y quién está haciendo algo? Y no pasa nada, che, no hay CGT, no hay movilizaciones. El río nuestro, el río es estratégico. No hay ningún país en el mundo que privatice el río, por donde pasan los barcos. ¿Te imaginé a Trump privatizando el río Mississippi, que abarca todo, así como el nuestro, el Paraguay, Paraná? El Mississippi va por todos los Estados Unidos, es por donde pasa toda la mercancía. ¿Vos te imaginás a ellos privatizándolo y que un argentino se compre el Mississippi? Bueno, acá vinieron y lo compraron ellos. No es nuestro. Al pedo tenemos un puerto si es un puerto sobre un río que no es nuestro. Y ni siquiera la empresa draga el río para nosotros. Y se afana, esa misma empresa extranjera se afana la arena del río. Y no rinden cuenta, nada. Y por ahí pasa la droga. Y por ahí, en esas barcazas, pasa la droga. ¿Viste cuando estás tomando mate en la costanera y ves pasar esas barcazas, sacas fotos y te filmás? Bueno, en esos contenedores, cada contenedor es un camión. Lleva cientos de contenedores, cientos de camiones. ¿En cuál de esos contenedores va la droga? O las armas, o la explotación de personas. No sabemos, porque nadie la controla. Prefectura no tiene autoridad para parar el buque y revisar, así como hace Gendarmería los camiones. Bueno, no se puede hacer eso. Gendarmería no tiene esa. Gendarmería va a cazar a los bagalleros, a los que cruzan, no sé, zapatillas de acá de enfrente. Para eso está Prefectura, pero no para parar las barcazas por donde pasa la droga. Eso sería ser soberanía. Estoy mirando una vez más la tapa del bestiario mediático, como dice Cristina Kirchner, la mafia, como me permito decirle a la gente de Clarín, con una autoridad fuerte en mí mismo, moralmente asistido por 1000 detalles que me permiten decirlo. Y esos 1000 detalles siempre reaparecen. Acá tenemos la tapa de hoy. Revelan que los bolsos con dinero iban a parar a Olivos y se los daban en mano a Cristina Kirchner. Esto, además de mentira, es viejo, porque son testimonios del pasado del chofer Centeno, el que le escribía los cuadernos, y exfuncionarios de la causa Cuadernos. Bueno, esta inmundicia me permite recordar, por ejemplo, otros episodios como esta tapa. Báez dijo que Casanelo visitó a Cristina en Olivos. Esto se sumaba a otras tapas en las que daban más detalles sobre reunión de Casanelo y Cristina en Olivos. Usted sabrá, espero que sí, al cabo del tiempo, que todo era una inmensa mentira. Dos personajes que se llaman Gabriel Corizzo y Carlos Scozzino, que decían eran los testigos que habían visto a Casanelo en Olivos, fueron procesados por, escribí, falso testimonio agravado. Agravado porque era mentira. Muy grande la mentira. Esto hicieron durante años con Casanelo y Cristina, forzando una situación que después no les importó que fuera mentira, por supuesto. La usaron. Y ahora van con esto de los bolsos. Pero lo grave es que lo hacen cuando la mochila de Españolo está en boca de todo el mundo. Cuando Calvete está preso, cuando la hija tuvo que renunciar, como decíamos en un principio, y aparecen nombres por todos lados, aviones, viajes, ya no solamente narcos, sino con referencia a todo lo que es la estafa de Andis. Robar a las personas con discapacidad no está en la tapa de esta gente, sino que está Cristina una vez más. Tampoco está Libra. Se libran de ese tema, de la corrupción expuesta, que prácticamente no necesita ni siquiera la asistencia de jueces, porque la estamos viendo absolutamente todos. Así se juega en la Argentina de este diario mafioso, pero que no es mafia solamente por el placer de mentir y por el odio. Lo es por lo que se roban. Ahí están, convenciéndolo a Milei
que van a disimular todo lo posible la costra que se forma en torno a la corrupción de Milei con el nombre de Cristina, porque están en los meses, la semana, los días decisivos para convencerlo a Milei de que finalmente no se haga fuerte con el tema de Telefónica. Como quieren ahora también quedarse con Telefónica en un manejo del mercado total y absoluto, un monopolio definido, que como quieren eso, van ayudándolo a Milei en estas cosas. No aparece lo vigente, la corrupción inmensa de Milei, de su hermana y de toda la banda. Y aparece Cristina Fernández de Kirchner, otra vez con mentiras, otra vez como aquello de Casanelo y Cristina en Olivos. Siempre la misma historia y siempre los mismos para contar la mentira. Pero acá también hay algo que es sin dejar rastro. El tema de la deuda. Yo le pedí a Néstor Picone, porque es realmente una cosa muy rara. Vos fíjate que ellos reconocieron una deuda el 30 de septiembre de 400, una deuda pública bruta, una deuda de la Administración Nacional de 455.000 millones de dólares. Y ahora resulta que en octubre la bajaron a 442.000. 12.000 millones de dólares bajaron. Y no sabemos por qué, porque realmente, cuando uno ve los pagos que se hicieron del Tesoro, el Tesoro tuvo un superávit mentiroso de 517 millones de pesos. Tenía una plata ahorrada para pagar los vencimientos de este trimestre, pero no llegaban seguramente a 2.000 millones de pesos. O sea, vos sumás los 500 millones de pesos del superávit, los 2.000 que no llegan, pero vieron, ellos sumarían 1.600 millones de dólares, no sabemos si lucharon. Y sin embargo disminuyen la deuda en 12.000 millones de dólares. Juntaron 1.600 millones de deuda en 12.000 millones de dólares. Todo lo que hace este gobierno es oscuro, es sin dejar rastro. Lo del oro que desapareció no sabemos dónde está porque no quiere informar. Nos enteramos finalmente de la operación llamada swap de monedas, por la cual entraron 2.600 millones de dólares y como todos se fueron. Porque Scott Bessent, por el secretario del Tesoro de Estados Unidos. O sea que estamos en una situación en manos de unos facinerosos que trabajan para el capital financiero internacional y que incluso nos ocultan lo que debe ser información oficial. En ese marco, nos ocultan que son información oficial, apenas ganó Milei, grandes empresas petroleras y 2 bancos entraron a colocar títulos de deuda en dólares. O sea, confirmado que Milei va a tener 2 años más de gobierno, ellos pretenden que sean más. Tecpetrol del grupo Techin colocó una obligación negociable por 750 millones de dólares a 5 años. YPF, Sociedad Anónima, que preside Horacio Marín, que también es un ex empleado de Techin, colocó 500 millones de dólares a 6 años. Plus Petrol, de la familia Rey Rodríguez y familia Poli, que ya tenía una deuda de 1.700 millones de dólares, colocó una obligación negociable de 500 millones de dólares a una tasa alta, a 8,5% anual en 5 años. Pero, pese a que colocó esa deuda de 500 millones de dólares, Plus Petrol aparece vendiéndole a una gran empresa norteamericana, que la primera vez que viene a Argentina, una gran empresa, la petrolera privada más importante de Estados Unidos, que se llama Continental Resources. Viene Continental Resources a invertir porque le compra el 90% de la participación de antes la ExxonMobil y ahora de Plus Petrol en los toldos 2 Oeste en la provincia de Neuquén, en Vaca Muerta. Transportadora Gas del Sur de Pampa Energía de la familia Silecky Zapra colocó a 10 años de plazo un crédito de otros 500 millones de dólares. Pampa Energía, que es una dueña de Transportadora del Sur, colocó 450 millones de dólares a 12 años de plazo. Edenor del grupo Vila Manzano tomó 201 millones de dólares a 7 años de plazo. Y después los bancos Patagonia y Banco Galicia, que también emitieron obligaciones negociables. Todos ellos, desde el 28 de octubre o 29 de octubre hasta el día de la fecha, hasta el 20 de noviembre, colocaron deudas en dólares que suman más de 3.000 millones de dólares. Para ser más exacto, 3.092 millones de dólares. El problema cuál es, que en Argentina nosotros no sabemos nunca cuál es el valor del dólar. Ellos se ve que lo deben tener
más o menos controlado. Piensan que el gobierno lo va a controlar en 2 años, supongo yo. Los bancos también piensan más o menos por el estilo. ¿Por qué? Porque la deuda en pesos que tienen los bancos, que son las licitaciones que hacen 2 veces al mes, la última licitación, la del 5 de noviembre, renovaron títulos de deuda ajustados por una tasa entre del 2,55% mensual hasta octubre del 2026. Por lo tanto, ellos están considerando que el dólar va a crecer por lo menos hasta octubre del 2026 dentro de la banda de flotación, o a lo sumo al 1% con que ajustan el techo de la banda de flotación. Es una situación, la reversa de lo que veníamos padeciendo a fines del año, antes de las elecciones, no a fines, sino antes de las elecciones, en que había una gran incertidumbre cambiaria y se iban de peso para colocar en dólares. Ahora están colocando las empresas privadas, las energéticas, y 2 bancos, el Banco Galicia y el Banco Patagonia, son 2 bancos. El Banco Galicia tiene amplia participación, BlackRock y Vanguard, y en el Banco Patagonia el 80% le corresponde al Banco Brasil. También se van a colocar títulos en dólares. ¿Qué saco de conclusión con todo esto? Más allá del manejo turbio que hace información la Secretaría de Finanzas, que está bien, están jugando a dólar, pero si esto les sale mal, van a aplicar los mismos seguros de cambio que aplicó Domingo Felipe Cavallo cuando le salió mal a la grande, le salió mal, digamos, después no pasaron la deuda a nosotros, le salió mal entre comillas. Que la deuda que habían contraído en deuda es la familia Macri, el papá y el tío de Mauricio. La familia Macri, Portabat, los Bulgeroni, los Pérez Compán, los Roca, los Ornequian, los Pagani, los Pérez Compán, todos ellos habían tomado deuda en dólares y después, como no la pudieron pagar, Cavallo vino y se la pasó con los seguros de cambio al Estado argentino. Acá puede pasar algo semejante, o seguramente va a pasar algo semejante cuando el dólar estalle, y como se van a poder pagar, no van a pasar la deuda a nosotros. Esa debe ser la vieja intención que tienen estas empresas que salieron a colocar dólares, obligaciones negociables en dólares, no bien el resultado le favoreció a Milei del 26 de octubre del 2025. Ahora bien, querido Horacio Robelli, mucha gente me habla que usted es de los más claros economistas, que no tiene, usted sí deja rastro, porque dice todo lo que conoce, sabe, y muchas de las cosas que desconoce dice que las ocultan estos personajes. Ahora, yo creo que, y esta semana he hablado con varios que me dicen, pero ustedes tienen muchos economistas muy buenos y qué sé yo. Ahora, la falla no está en los economistas, sino en la política, me parece a mí, que no toma decisiones, la política opositora a Milei, que no toma ningún tipo de decisiones ante esto. ¿Cómo puede pasar ya 2 años sin que sepamos dónde está el oro y no se tome ninguna determinación, ni política, ni judicial, ni nada? Y de cada cosa que vos fuiste diciendo, el gobierno puede hacer y deshacer absolutamente lo que quiere. Entonces, la democracia, después sí se entusiasman a la hora de la elección, pero no se entusiasman en el mientras tanto de elección a elección, dejan pasar todas estas cuestiones, tal vez creyendo que si son gobierno van a corregir todo esto, y no va a suceder eso. Muchas gracias por la consideración, Néstor, porque te digo la verdad, yo estoy en el Foro de Economía y Trabajo, nosotros hacemos un plan de gobierno, una propuesta donde en el tema de la deuda, lo primero que decimos es suspender todo pago de la deuda y hacer una profunda auditoría de la misma que asumió Macri, donde la deuda aumenta finalmente, aumentó en casi 100.000 millones de dólares. Hacer una auditoría de la deuda que tomó Macri, que tomó Alberto Fernández y que tomó Milei. Bueno, Estrada es un pibe de Salteño, que es diputado nacional, es uno de los economistas que convocó Cristina Fernández de Kirchner en su casa a la calle San José. Y salió como vocero del grupo, no sé si es el coordinador o no, pero salió como vocero de ese grupo de los 9 economistas que fueron. Y cuando le hablaron de la deuda, una nota de Perfil, de diario Perfil, cuando habla de la deuda dice, sí, bueno, nosotros lo que tratamos es que la deuda la deje consolidar el gobierno de Milei, que deje programados los plazos. Vos fíjate, este es el representante teóricamente, si
Fuerza Patria tiene que ser la Fuerza Nacional Popular. Si este es el representante del gobierno popular, esperando que este gobierno, que te hace un manejo turbio de todo, un manejo sospechoso de todo, que oculta todo, le deje una deuda razonable para refinanciar en plazo para que ellos la puedan pagar. Este quiere ser el ministro de Economía de la colonia. Vamos a una colonia directa. Estamos vendiendo, porque toda esta deuda va a terminar siendo convertida en cobre, aluminio, hierro, oro, plata, petróleo, gas, uranio, todo. Va a ser convertido en todo eso, van a ser un cráter lunar de nuestro país. El modelo es Perú, lo dijo claramente Bauchili y lo dijo claramente Caputo, que son los verdaderos cerebros del plan, o los verdaderos ejecutores del plan que algún cerebro externo tiene. No Milei, que no tiene cerebro para nada, sino Caputo y Bauchili, que son los que dirigen este avasallamiento de nuestra soberanía. Y Estrada, un economista salteño que se reunió con Cristina Fernández de Kirchner diciendo, sí, que nos deje una deuda que esté reperfilada para poder, y alargada en los plazos para poder pagarla. No, esto es, quieren ser los ministros de Economía de la colonia, acá vamos camino a una colonia, expulsan gente, desindustrializan el país, y diciendo que nos deje una deuda, no importa el monto, que es una deuda que podamos pagar en la extensión de los plazos. No, es una barbaridad. Por eso digo, está el foro. O sea, pensadores y analistas que hacen propuestas para una salida de gobierno distinta a la que nos plantea Milei, estás vos, está Pepe Batela, qué sé yo. Esta Roberto semana... Feletti, Felisa Michele, Raúl de la Torre, Corobet, no me quiero olvidar a ninguno, economista de mucho prestigio, de muchos años trabajando en la profesión. Sí, sin embargo, aparece este pibe, ignoto pibe de Salta, Estrada, diciendo, y sí, que nos dejen un plazo para pagar la deuda. Bueno. Por eso, pero eso, desgraciadamente, algunos dicen, no le pegan a Cristina, pobre, porque está presa. Otros dicen, bueno, pero no nos metamos en interna. Discutir política no es meterse en una interna. A mí me parece saludable lo que vos hacés, porque yo me había quedado con intriga, ¿qué pasó ahí? Porque encima en los medios mal llamados nuestros, porque ni este medio es nuestro, cada uno tiene voz acá, por suerte, en Radio Rebelde y puede decir absolutamente todo lo que quiere. Digo, en los medios nuestros quedó como que esa vocería que vos mencionás incluía a los economistas de Kicillof, a los economistas de Massa, no, a los no es cierto. De Massa puede ser, de Massa puede ser, pero de Kicillof no, porque el de Kicillof viene a la reunión con nosotros. El economista de Kicillof es Roberto Feletti y viene a la reunión del foro. Claro. Y a Roberto no le invitaron. Por eso digo, todo esto va generando una gran confusión y me parece, y te agradezco muchísimo, que puedas esclarecernos a nosotros y a la gente. Estamos en un estado de indefensión, Horacio, y lo digo alarmado, que si no salen voces como la tuya y no alertamos de esto, aunque nos esté escuchando poca gente, después lo vamos a redistribuir, para que no se creen que hay una salvación posible siendo colonia, porque el otro día en una charla y en una discusión política decían, guarda que si nosotros llamamos en estas condiciones donde no aparece el tema de la colonización, en cualquier momento la gente va a votar para ser colonia. Digo, está votando para ser colonia. Los 9.340.000 tipos que lo votaron a este payaso están votando para ser colonia. Lo grave es que este pibe sale diciendo que aceptaba todo el manejo, algo turbio. Yo te digo, aparece una deuda, de pronto desaparece. La Secretaría de Finanzas no se siente con ninguna responsabilidad de justificar ni explicar nada. Es más, Pablo Quirno, que es el secretario de Finanzas, ahora es el canciller. Vos te nombraron en lugar de él, nombraron otro tipo que también es del grupo JP Morgan. Hace el JP Morgan, pone gente, hace lo que quiere, y nosotros tenemos el vocero de esa reunión con Cristina Fernández de Kirchner de Fuerza Patria diciendo que nos dejen una deuda que se pueda pagar a lo largo de los años. Horacio, se viene un fin de semana largo, hoy es el Día de la Soberanía, el orgullo, porque algunos dicen que van a celebrar en el Día de Soberanía si estamos perdiendo todo. El orgullo que yo siento es que me puedo ir a dormir tranquilo porque hacemos este espacio para que salgan y surjan voces como la tuya, que no es individual de Horacio Robelli, porque vos te estás asentando ahí en muchos otros economistas de discusiones profundas e importantes que defienden la soberanía. Entonces,
eso lo tenemos que celebrar. Ojalá podamos construir el mayor poder posible para que esas ideas se puedan llevar a la práctica. Horacio, gracias, feliz Día de la Soberanía y buen fin de semana largo, si que es posible. No es posible, pero muchísimas gracias, querido amigo. Un gran abrazo y como decís vos, trato de reflejar lo que el foro piensa y viene trabajando hace varios años, que me llevaste vos. A ese foro me llevaste vos y en ese foro estamos trabajando. No, gracias. Lo hacemos porque lo que queremos es articular todo lo que sea posible de los que pensamos igual para dar peleas con más fuerza. Lo despedimos con el final del tango sin dejar rastros, pero acá Horacio Robelli deja rastros. Nosotros ponemos los dedos en todos lados. Exacto, así que nos vamos. Horacio, un abrazo. Ahí te dejamos con lo mutuo y nos encontramos el jueves que viene. Chao. Muchísimas gracias. Es difícil admitir que uno es pobre cuando hasta hace no mucho tiempo no lo era. Nosotros a lo largo de estos 2 años de gestión de Javier Milei, cuando venimos midiendo, ahora lo vamos a hablar un poco con Raúl Timerman, la imagen del gobierno, vemos que muy pocas veces cayó por debajo de los 40 puntos. Esos son los 40 puntos que se vieron en el apoyo a Milei en la elección nacional. Pero sí también veíamos que él rondaba más del 60%, incluso a veces llegaba al 65%, la cantidad de gente que la estaba pasando mal y que pensaba que le iba a pasar peor. Con lo cual uno podía decir que había un porcentaje de la población, 5, un 10, que pese a que la estaba pasando mal y la veía negra, igual había respaldado con el voto a Javier Milei. ¿Sí? Digo esto para que no pensemos que todos los testimonios que escuchamos son de opositores al gobierno, es simplemente gente que describe su situación. Y también buena parte de ellos coinciden en que no ven que nada de esto vaya a cambiar. ¿Hay alguna perspectiva de que esto vaya a cambiar, Hernán? Difícil. Alguno de los testimonios lo planteaba. La expectativa hacia adelante como el ancla para la baja de la inflación, además del tipo de cambio, son los salarios. Bueno, todo indica que la dinámica de los salarios difícilmente bueno, vaya lo que a decimos siempre, los que tienen suerte de tener un laburo en blanco están padeciendo que los aumentos de paritaria están trabados en un techo del 1% claro. mensual. Se negocia, no sé, cada 3 meses, entonces si en esos 3 meses una inflación del 6, a vos te toca el 3. Va. Sí, con 2 características a partir de diciembre, que son los servicios en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se desregulan desde diciembre, así que en realidad estrictamente ya en noviembre los incrementos estuvieron entre el 4 y el 5%. Uno dice, bueno, 4 o 5, bueno, contra el 1 es un montón. Claro. Te quedan muy lejos. Sí, y contra el 1 cuando ya venís atrás, venís en pérdida, en déficit. Sí, por eso hay tanta gente endeudada. Con niveles de ratio de endeudamiento récord, casi orillando el 10% en lo que tiene que ver con tarjetas de crédito, recién escuchábamos. No decir, bueno, lo tapo con la tarjeta de crédito, pero empiezo en una especie de bicicleta no financiera, o financiera pero negativa. Sí, financiera para otro. Para tratar de tapar el agujero que se me fue generando porque el ingreso no da. Una de las cosas que fue la noticia de esta semana fue la difusión, en Estados Unidos primero, de un acuerdo de libre comercio con la Argentina. Algunos pueden decir, bueno, pero esto tira al demonio al Mercosur, pero pensémoslo estrictamente desde la conveniencia y de lo que cambia en la vida cotidiana. ¿Qué puede cambiar en la vida cotidiana para los argentinos una vez que esto avance? Hay una cuestión primero para considerar, es un marco de acuerdo, porque todavía falta la letra, ni siquiera te diría la letra chica, la letra del acuerdo. Y esto es muy importante para las discusiones que tienen que ver con el Mercosur y para las especificidades de la vida cotidiana de los argentinos. Yo te diría que hay como 2 grandes drivers, dos niveles de análisis. Uno tiene que ver con la discusión estrictamente de precios y lo otro tiene que ver con el impacto en materia industrial. Si querés agregarle una discusión de cuánto entrega la Argentina y demás. Arranco por este último. Cuando vos repasás el marco del acuerdo, es muy llamativo porque prácticamente todos los puntos dicen Argentina se compromete, Argentina se compromete, Argentina se compromete. ¿Y Estados Unidos a qué se compromete? Y Estados Unidos dice 2 cosas que encima son entre ambiguas. Dice, podrá poner en discusión los aranceles que impuso arbitrariamente Trump desde marzo en adelante. El acero y el aluminio, por ejemplo. Claro, que ahí está, hay que reparar en eso, porque el potencial es muy importante. Estamos hablando de acero, aluminio, limones y biodiesel. Te diría esas 4 cosas que, bueno, no está claro que efectivamente... Okay, ¿lo pueden hacer o no pueden hacer? En cambio, Argentina sí se compromete obligatoriamente a hacer una cantidad de cosas. Los otros son textuales, Argentina ¿Y esto qué quiere decir? Que, por ejemplo,
¿estaremos comiendo en el país de las vacas, estaremos comiendo carne de Estados Unidos? Bueno, tocas uno de los puntos principales, que claramente en materia ¿Vamos a ir de a la precios... carnicería a comprar bifes yanquis? Bueno, puede ser. En materia de precios, ahí en realidad lo que dice... Perdón, en el menemismo se compraba queso dinamarqués más barato que el argentino. Que esos están incluidos también. Ah, mira. También dice expresamente que la Argentina se compromete a abrir el mercado de los quesos de determinadas denominaciones a los Estados Unidos. En el caso de la carne, en realidad dice, bueno, vamos a acordar entre los dos. De hecho, es uno de los puntos que se supone que beneficia a la Argentina. Hago medio comillas, porque sucedieron una serie de cuestiones. Se supone, la Argentina tiene un cupo de 20.000 toneladas, se supone que se va a extender a 70.000. O decir, bueno, está bueno. En términos de precios locales, la tendencia no es a la baja, sino a la alza, pero supongamos que eso no suceda. El problema ahí es que, ni bien trascendió esto, no ahora, hace un mes cuando se empezó a discutir, apareció la secretaria de Agricultura. Sí, que dijo que había aftosa, me acuerdo. Dijo, quédense tranquilos que si importamos va a ser poquito, y además Argentina tiene aftosa. Hoy salió en el diario Clarín varios anuncios del sector, que además tiene mucho poder de lobby en Estados Unidos, diciendo que están recontra enojados con Trump por esta parte del acuerdo, que se supone que es la única que beneficia a la Argentina. Ok, va a haber autos. Sí, autos también se abre. Ahora, ahí el tema de los autos de nuevo, en las dos variables. Precios, ¿puede bajar los precios? Raro. La discusión es más respecto de los orígenes que hoy tenés de autos. ¿Dónde vienen los autos? Brasil, China y tal vez México. Entonces, ahí hay una disputa por Estados Unidos por quedarse con parte de ese mercado. Con lo cual, no está claro que los precios vayan a bajar. Da la impresión que el objetivo es correrlos. Hay que, de nuevo, la letra chica. Pero todo esto es necesita el dólar barato. Ahora, eso te pega en la industria. Obvio. Bien, industria. Está bien, pero Automotriz también hay que decir, y muchas veces lo dijimos, que la industria argentina, quejándose siempre de los impuestos, se cansó de cazar en el zoológico y no cobraban caro la ropa, los autos, los neumáticos. Y ahora, en el caso de la automotriz, ¿ahora qué? tenés de todo, porque tenés Toyota que exporta. Sí, tenés de todo. Entonces, ahí es un poco debatible. Ahora, vos decías, requiere del tipo de cambio barato. Esto es muy importante, porque no está escrito en la letra la del duración acuerdo. de la plata dulce. Bueno, es que yo puedo bajarte los aranceles, pero si el precio no da, no da. ¿Cómo hago para que el precio sea finalmente atractivo? Bueno, necesitas un tipo de cambio a la usanza de los 90, donde el peso esté fortalecido. O sea, bueno, buenísimo, me voy a Brasil. Sí, el problema es que eso básicamente... Eso es para el 10-15% de la población. Sí, e implica un acceso de productos de todo tipo y color, no ya solo de Estados Unidos, sino de cualquier país. En la góndola vas a encontrar todo importante. ¿Hay algún país que le haya salido bien esto? No, esto es llamativo. Un asterisco importante respecto de este acuerdo. ¿Sabes que es el mismo texto para Ecuador, para El Salvador y para la Argentina? Vos decís, pero no tenemos las mismas economías. Claro. Es el mismo texto. Bueno. Claro, porque digo, tanto El Salvador como Ecuador son países pequeños sin industria, Sí. que tienen tradiciones fuertes de importación. Y Argentina... Y además dolarizados ambos. Sí, y además Argentina, eso es muy importante porque tienen también apreciado, y Argentina tiene dos características. Compite con Estados Unidos en buena parte de los productos que importa o exporta en la relación comercial. Soja, acero, aluminio. Sí, energía en términos generales. Con lo cual, y además hay un problema de productividad. Es decir, Estados Unidos es mucho más productivo que nosotros. Con lo cual, un acuerdo equitativo es un gran problema para la Argentina. Este no es equitativo, es 9-1. Los acuerdos que hacía Argentina con Inglaterra eran de economías compensadas. ¿Por qué? Inglaterra le mandaba productos industriales y Argentina le mandaba lo que Inglaterra necesitaba, que era carne, lana, y todo eso de la época de la Argentina que Milei añora. Se supone que un acuerdo bilateral de estas características es eso, bilateral. Es decir, hay reciprocidad. Bueno, en este no hay. No hay reciprocidad y no es bilateral, es casi unilateral, diría. Mira, de lo que importa a Estados Unidos acá, baja de aranceles está incluido el 70% de los productos. Lo único que no incluye es la energía, que no la incluye porque, claro, ahí medio que debería ser bilateral y entonces lo saca. El 70% está incluido de lo que nosotros traemos de Estados Unidos. De lo que nosotros exportamos a Estados Unidos, 55% está expresamente ¿y a cuánto excluido. se baja el arancel? Porque el arancel del Mercosur es del 15%, el extra Mercosur del 35%. ¿A cuánto se baja? Bueno, ahí está, hay No que se ver sabe. el acuerdo, pero supongamos que lo lleven a cero.
Finalmente puede ser esa discusión. Ahí hay un tema que se lo preguntaba a Juan Manuel Padín antes del programa y es muy interesante porque me dice, mira, si llegan a bajar los aranceles, también bajan para los socios comerciales del Mercosur. No pueden evitar eso. Con lo cual es un tema. ¿Podés hacerlo como una excepción? Bueno, pero tenés que aplicarle algo. Meterle, no sé, licencia no automática. ¿En serio? ¿Vamos a volver a licencias no automáticas para darle el lujo a Estados Unidos de que traiga en detrimento de otros países? Después hay cláusulas muy teledirigidas a China, ¿no? Vinculada, por ejemplo, al trabajo esclavo. Dicen, todos los países que tengan trabajo esclavo, la Argentina se compromete a que no haya ninguna... O sea, por ejemplo, los autos chinos que están entrando puede que en algún momento con cualquier excusa no entren más. Sí, si vos decís, no, Vietnam o el sudeste asiático o el propio China, dice, no, bueno, tienen trabajo esclavo, así que eso no puede entrar. Nada. Pero, digamos, es una medida que arbitrariamente vas a terminar definiendo en el marco del acuerdo con los Estados Unidos. Del frigorífico cooperativo La Foresta. Gaucho querido, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bien. Buen día. ¿Ustedes? Buen Bien. día. ¿Cuándo puso el precio de la carne Doña Rosa? Nunca, que yo sepa, nunca. Dios. Y bueno. El libre mercado siempre. Siempre libre. Habla un poquito más alto, Gaucho, que te escucho bajito. Siempre lo puso libre mercado. ¿Ahí se escucha? Sí. Che, este pedazo me da la peor noticia para fin de año, que justamente... Un asadito. Un asadito. ¿Qué onda con el precio de la carne, Gaucho? Y aumenta. Yo la otra vez fui a la carnicería, compré un kilo de rosbif, 15.000 pesos un kilo de rosbif. ¿No? Un kilo de rosbif para el estofado, para hacer unos churrascos. En realidad la carne está muy cara, se va por las nubes y eso está muy relacionado también con el salario de los trabajadores, ¿no? Con el salario que tenemos, con la entrada de la guita. No sé si está cara o barata, pero... Claro, la gran pregunta es, ¿está todo muy caro o estamos muy baratos nosotros? Está muy bajo nuestro salario, muy bajo el salario. Me parece que el gran problema tiene que ver con eso. Más allá del esquema que hay que discutir el tema del agro, el stock del agro en Argentina, la importación, la exportación, mercado interno, mercado externo, lo que es concreto, que tenemos un gran problema que es el bolsillo, ¿no? Claro, pero lo que dice Pedace, che, el precio lo ponen los exportadores, eso pasa hace un tiempo largo, claro. Y sobre todo desde que China nos compra todo lo que comemos nosotros, que eso antes no pasaba. Sí, digamos, hay un porcentaje que vino aumentando un poco el tema de la exportación. China es el primer comprador, digamos, casi le vendemos en el 2024, lo estuvimos comercializando casi el 72-73% se iba a China de lo que nosotros vendíamos de carne vacuna en media res exportación, y hoy bajó un poco eso, pero aumentó otros países, Estados Unidos, Israel, pero más o menos de alguna manera tenemos siempre un porcentaje que fue creciendo de a poco. Pero me parece que el tema real, uno tiene que atender el mercado externo, tiene que atender el mercado interno, tendría que haber una planificación en función de eso, un Estado nacional, es lo que no hay, lo que no hay hoy, obviamente, digamos, pero tampoco existió en otros gobiernos una planificación clara en ese sentido, y tampoco existió un programa ganadero en la Argentina con esa planificación en función de pensar mercado interno, la carne en la mesa de los argentinos, y también que sea para el mercado exterior, para poder que entre guita para la Argentina. Nunca estuvo eso muy claro y siempre quedó a la libre oferta del mercado y a los jugadores, digamos, lo que es concreto, que en el mercado interno, digamos, nos está costando mucho. Va a agarrar, un kilo de rosbif, 15.000 pesos, tenés que comprar 2 morrones, tenés que comprar una cosa, digamos, para una familia tipo de 4 o 5 personas, tenés que empezar con 35.000 pesos, 40.000 pesos para comprarte un fideo los domingos. Claro. Me parece que el gran problema está en el salario de los trabajadores. Gaucho, vos recién hablabas de lo que debería ser una planificación. ¿Podrías sintetizar qué medidas deberían tomarse para pensar en un mercado que abastezca al consumo interno a un precio accesible y que también, como decías vos, atienda al mercado exterior? ¿Qué se podría hacer o qué se debería hacer como medidas así urgentes? Mira, creo que cualquier medida uno tiene que convocar a los actores concretos, digamos, y esos actores concretos tienen que tener en la cabeza una mirada nacional, digamos, de poder que en cada cadena productiva que nosotros tenemos en la Argentina, pensarlo desde el interés nacional. Eso es lo que no hay en la Argentina. No tenés Moreno, Gaucho, lo hizo cuando hacía la mesa de la carne, Moreno Moreno lo que hizo es tratar de tener precios para poder conformar el mercado interno. Yo creo que no hubo un plan pensado en función de un plan ganadero. Nosotros venimos históricamente desde hace bastante tiempo con
50, 49, 50, 52, 53 millones de cabezas, digamos. Hoy Uruguay está por encima de nosotros, no tenemos un plan ganadero en ese sentido. Entendiendo también que hay una reconformación del agro en la Argentina, del campo en la Argentina, que también hubo mucho territorio ganado por la cuestión granaria, ¿no? Esencialmente el tema de la soja. Sí. Yo creo que la Argentina está en condiciones de pensar, digamos, programas del agro, programas a nivel ganadero, para poder conformar tanto el mercado interno a precios razonables y poder salir al mercado externo para poder entrar divisas en Argentina. Insisto, eso tiene que ser puesto desde una mirada nacional, convenciendo a los diferentes actores de la cadena productiva. Ahora, estamos en una situación en la Argentina que en realidad lo que tenemos que hacer es recuperar la Casa Rosada. Claro, ¿no? tenemos que echar a Milei. Estamos al horno, digamos, ¿no? Si no empezamos por ahí, es como que ponemos el carro delante de los caballos. Es muy caballos. difícil pensar hoy en un plan ganadero si la Casa Rosada está en manos de la Casa Blanca. Gaucho, sobre eso, acuerdo con los yanquis. Se habla del tema de la carne. Hasta se dijo que vamos a comer carne yanqui. ¿Es humo o tiene algo de posible? Mira, nosotros en Estados Unidos competimos, digamos, claro, ¿no? Que somos complementarios, nosotros somos complementarios con China, no con Estados Unidos. Me parece que es mucho humo eso. Fíjate, ahora estaba por ahí leyendo el tema del préstamo de JP Morgan, ya se cayó, era una mentira, era una cuestión ficticia, era una burbuja para que estos tipos pasen las elecciones. Dicen que no es necesario, Dicen. Me parece que hay mucho humo en todo eso. Hay que ver cuando se concuerda, digamos, el tema del plan. Digo en términos concretos como el acuerdo comercial, ¿no? Lo que está claro es la injerencia de Estados Unidos en la Argentina y Estados Unidos tratando de copar a América Latina y reordenar a América Latina en función de sus intereses imperialistas y en función de su política exterior, digo, en relación a la cuestión más geopolítica. Uno no confía en Estados Unidos, digamos. Sí, por lo tanto, la letra chica va a ser aún peor. Diríamos como el Che, ni un tantito así. Ni un chiquito así, como decía el Che, digamos, pero es totalmente confiado. Tema, como decía este pedace de los matarifes, la carne va a seguir subiendo. ¿Cuál es la expectativa? No, yo creo que la carne va a seguir subiendo, no lo escuché bien al empresario que decía, pero si vos tenés muchos jugadores que están tratando de engordar más animales para poder exportar, digamos, eso va a atentar con el mercado interno. Si el stock ganadero que creció un poquito el 2024, por ahora se está cayendo, combinación sequía, inundaciones, sí, el aumento de los costos y hay poco terneros, naturalmente el precio de la carne va a terminar creciendo. Ahí hay una cámara, no sé si era de la cámara de Matarifes. De Matarifes, sí. Le sacó como hay unos indicadores que de septiembre a hoy la carne aumentó casi entre el 30 y el 50%, digamos. Uh-huh. En el año venía registrando por indicadores del IPCBA un aumento del 20%. El asado debería estar 9.000 pesos en enero y ahora está 11.000 pesos por el IPCBA, digo, ¿no? Indicadores del IPCBA. Y esta Cámara de Matarife está planteando que de septiembre a hoy hubo un aumento del 30-50%, con lo cual vamos a terminar en un aumento anual muy importante con el tema de la carne vacuna, y me imagino que va a ir aumentando, porque también en relación a la fiesta, el aumento de la carne, claro, la carne aumenta. Ahora vos fijate que en el 2015, cuando se va Cristina, el salario mínimo en la Argentina estaba a 4.000 y pico de pesos, pero equivaldría más o menos a $520. Hoy el salario nuestro, el salario mínimo vital y móvil, equivale a $220. Sí. Es decir, perdimos la mitad, digamos, más de la mitad, en función de la equivalencia salario mínimo vital y móvil en función del dólar. Pero en el 2015 nosotros compramos alrededor de 65 kilos de asado y hoy con ese mismo salario compras 21 kilos de asado. Es decir, perdiste un montón, digamos, de la posibilidad de poder adquirir en kilos de carne ese salario mínimo, claro, móvil. Tenés la mitad del salario en términos de dólar, pero mucho menos de poder adquisitivo, claro, un tercio. Claro, un tercio, digamos. Es una cosa increíble, y cuando vos eso lo llevás... ¿Sabés que eso lo hacía? Me lo contaba Jorgito Tierbach, compañero acá de la gráfica, que la hiperinflación de Alfonsín, ellos, como delegados gráficos, calculaban el poder, digamos, el salario de acuerdo a la cantidad de asado que podía comprar, como para tener... Claro, cuando vos ves eso te das cuenta cómo tu salario se fue achicharrando. Sí, claro. Entonces,
Me parece que hay una situación, por eso creo que el eje de la discusión es la cuestión del salario de los trabajadores formales, y lo que tiene que empezar a discutir nuevamente el sector de la informalidad, el sector que de alguna manera puede ser que esté representado institucionalmente por lo que es la UTE, tiene que empezar a discutir el salario social complementario para toda, digamos, esa actividad, y dar una discusión fuertemente entre los trabajadores informales y los trabajadores formales la cuestión, digamos, del salario, teniendo en cuenta que estamos en un proceso hacia atrás y que hay un montón de sectores despedidos, discutiendo Gaucho, que la deuda se va a pagar en cuota. Te mandamos un abrazo, a ver si una mañana nos visitás para hacer una charla más. Cuando digan, cuando me invitan, vamos. Dale, amigo, abrazo gigante. Un abrazo. Abrazo. Gaucho Jaquet, frigorífico, La Foréstico. Los pobres que se odian entre ellos. Cómo la ingeniería social del poder programa el odio horizontal para que nunca miremos hacia arriba. No es espontáneo, no es casual, es diseño. Una sociedad que ha normalizado la explotación necesita producir odio, y lo hace con precisión quirúrgica. Cada día, cada medio, cada algoritmo te señala a un nuevo culpable: el inmigrante que te quita el trabajo, la mujer que pide mucho, el viejo que ya no produce, el joven que no respeta, el vecino que corta la calle, tu pareja, tu hijo, tu propio reflejo. Nos entrenaron para desconfiar de quien tiene lo mismo que nosotros, casi nada. Y así, el pobre odia al pobre. El explotado desprecia al explotado. El precarizado desconfía del que sobrevive distinto. Mientras tanto, los de arriba no aparecen. No tienen rostro, no tienen acento. Tienen offshores, apellidos y blindaje. Y siguen cobrando. Porque si odias a tu vecino, no miras al banco que se queda con tu casa. Si culpas al que recibe un plan, no ves al que tiene subsidios millonarios del Estado. Si odias al maestro, no cuestionas al ministro que recorta educación. La lógica es clara. Donde hay explotación, tiene que haber un culpable. Y como no podés ver al verdadero, te dan uno de mentira. Así funciona la ingeniería del odio. Y es perfecta, porque es cotidiana, y porque funciona sin que lo notes. Los medios te educan para odiar. El algoritmo te lo refuerza. El discurso te lo normaliza. La política lo explota. Y vos lo repetís como si fuera pensamiento propio. Odias al otro pobre, porque es lo único que podés hacer sin consecuencias. Odias en horizontal, porque en vertical no se puede mirar sin que tiemble todo. El modelo no necesita represión si ya logró que la gente se odie sola. Y en ese clima, todo se descompone. El padre odia al hijo, el joven al anciano, el trabajador al desempleado, el que alquila al que ocupa, el que paga al que recibe, el que critica al que apenas sobrevive. Y mientras tanto, los verdaderos responsables siguen sin nombre ni rostro. Nadie odia al rico. Nadie odia al que finge neutralidad desde su despacho. Nadie cuestiona al experto que explica la pobreza como si fuera un fenómeno natural. Porque ellos no se ven. Y lo que no se ve, no se toca, no se juzga, no se odia. Y esto no es un fenómeno aislado. En toda América Latina ocurre igual. En Argentina, los medios señalaron durante años al piquetero, al beneficiario de un plan, al trabajador informal, mientras el FMI se llevaba el futuro y las fortunas salían por Ezeiza. En Colombia, se criminaliza al joven de barrio, al mototaxista, al que vive en la informalidad, mientras los corruptos blindan su riqueza en Panamá. En México, se teme más al migrante que cruza la frontera que al empresario que explota a su propio pueblo. En Chile, en Perú, en Brasil, el patrón es idéntico: miedo, odio, división. Todo mientras las élites se coordinan para seguir saqueando. Es el neoliberalismo en su fase más eficaz, cuando ni siquiera necesita explicar su doctrina, porque ya la instaló en la cabeza del explotado. Te enseñó que el Estado es ineficiente, que los pobres son vagos, que cada quien tiene lo que merece. Y vos, que no tenés nada, terminás creyendo que te lo mereces. Te hicieron sentir culpable por no tener, y rencor por ver que otro tiene lo poco que vos no. Y ahí nace el odio horizontal. Esa rabia programada. Esa violencia simbólica que no toca el poder, pero revienta al vecino. Es el alma del modelo. Dividir para reinar, odiar para no pensar. Porque si odias, no organizás. Si culpás al otro pobre, no entendés que están en la misma trampa. Si despreciás al que vive distinto, no ves al que diseñó el encierro. Y entonces, el neoliberalismo hace su trabajo sucio, sin mancharse las manos. Desarma lo colectivo, ridiculiza lo común. Convierte la sociedad en un ring de miserias enfrentadas. El odio es la anestesia de los explotados. Y en este sistema, el que odia a su igual no es libre, es funcional.
La rabia que no mira hacia arriba es obediencia. La indignación que no toca al poder es complicidad. Porque el verdadero enemigo no corta la calle, no cobra subsidios, no usa gorra, está en traje, cobra comisiones, tiene acciones, y se ríe mientras vos odias al que vive igual de jodido que vos. Escrita por Manuel Fernando González Villamil. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.